¿Qué onda, camaradas? Pues la última encuesta de ENCOL en evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente, pues ya son los últimos días de nuestro querido Andrés Manuel. Ya termina el primer piso de la cuarta transformación. Y bueno, ¿qué es lo que termina diciendo esta encuesta de ENCOL sobre la evaluación sobre el fin del sexenio de López Obrador? Esta encuesta, pues que se publicó el 24 de septiembre, el día de ayer. ¿Qué es lo que dice, camaradas? Pues bueno, aquí hay una serie de preguntas que habla sobre diferentes problemas del país, la popularidad del presidente y otras cosas bastante interesantes. La primera pregunta dice, desde su punto de vista, ¿cuál considera que es el principal problema del país? El 44% dice que es el tema de la inseguridad. 6% menciona la cuestión del narcotráfico. Y si nosotros sumamos la inseguridad con el otro rubro, pues da 50%. Vemos que sí, la mitad prácticamente de la población encuestada pues considera que es la inseguridad. Y aquí es importante señalarlo y cotejarlo con otras encuestas porque este rubro siempre es el que más, digamos, valores negativos tiene en este caso el presidente. Y hay que mencionarlo porque si vemos los valores de la cuestión de la inseguridad, en México hay variables que bajaron, hay muchas variables que sí bajaron, otras se mantuvieron y unas poquitas más se han estado elevando. Entonces hay una serie de cosas que no voy a entrar en estos detalles, cómo van, digamos, cambiando de actividad delictiva a partir de que bajan unos y otras aumentan. Pero bueno, aquí el punto es de que sí, se nota que el tema que más preocupó a la población mexicana en las encuestas es el tema de la inseguridad. Y sí, se avanzó, no como se hubiera querido, pero es el tema que se tiene que continuar, en este caso con la doctora Claudia Sheinbaum. En la cuestión, luego menciona otro rubro, como aquí lo dividen, en este caso la cuestión de problemas económicos, vemos que no hay tanto porcentaje tan alto porque solamente el 8% dice economía, crecimiento económico. Si nos vamos al tema que más le siga, cuestión de la inseguridad, vemos que es la cuestión de la corrupción, con un 18%. Y en fin, hay otros diferentes rubros ahí que tienen una cantidad ya menor, un porcentaje muy pequeño. Y otra pregunta aquí, compás. Dice, principalmente, ¿a qué se refiere con inseguridad? ¿Sí? Entonces, a las personas que se les hizo esta primera pregunta, cuando ellos dicen inseguridad, pues aquí se desglosa en otras, digamos, respuestas. Entonces, las personas que mencionaron como el problema de inseguridad, que fue el 44% de los encuestados, dice que cuando se refiere a inseguridad, lo que más vemos aquí tiene que ver con estos, digamos, los homicidios prácticamente, ¿sí? Aquí viene, que son el 20%, es lo que más llaman inseguridad. Y aún así, si vemos la variable de homicidios, ha bajado considerablemente en comparación con los sexenios anteriores. Y lo importante aquí no solamente es el valor absoluto, sino aquí la importancia es la tendencia a la baja en la cuestión porcentual que ha venido mejorando, ¿sí? Y les repito, eso tiene que seguir avanzando más. Entonces vienen una serie de reformas a la Guardia Nacional, por ejemplo, y muchas más, sobre todo el Poder Judicial corrupto y bandido, que van a beneficiar a este tema de la inseguridad. Otra también aquí que se menciona como cuestión de inseguridad es la que tiene que ver con robos y asaltos en la calle, ¿sí? Entonces son lo que más preocupa a las personas que llaman inseguridad, homicidios y robos o asaltos en la calle. Y aquí hay otras que tienen que ver igual con narcomenudeo, un 14%, y ya hay variables ya con valores abajo de un dígito. Otra de las cosas aquí que se preguntan, dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Bueno, esta es la pregunta que siempre llama mucho la atención, camaradas. Y vemos que aquí en el cierre de esta encuesta de ENCOL, el querido cabecita del algodón, nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, el líder chingoncísimo que tenemos, tiene 77% de aprobación y solamente 23% lo desaprueba en esta encuesta de ENCOL. Y si aquí vemos la segmentación que se tiene, pues es bastante interesante analizarla, camarada, porque sí, ya vemos que el 77% lo aprueba, 23% lo desaprueba. Pero en esta segregación de la información o segmentación, vemos, por ejemplo, que en la cuestión de cuando se divide entre hombres y mujeres,
el 76% de los hombres encuestados aprueba al presidente y 24% lo desaprueba. Y vemos que el 78% de las mujeres lo aprueba y 22% lo desaprueba. Todo un galán el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es curioso ver que en otras encuestas, aparte de la ENCOL, está este evento, ¿sí? Este evento donde siempre en el rubro de las mujeres terminan siendo mejor evaluado el presidente. Está interesante analizar eso, camaradas. Hay que ver cuál es la situación, por qué, pero bueno, ahí lo dejamos. Ya si vemos en la cuestión de la edad, en este caso, en esta parte de los grupos etarios, vemos que de 18 a 24 años tiene un 79% de aprobación del presidente, que es un número realmente que se sale de la media, que es en este caso el promedio general 77, y es muy importante esto porque vemos que 18 a 24 años pues prácticamente pues son los jóvenes. Y si volteamos hacia abajo, el grupo de 25 a 34 años tiene 81% de aprobación del presidente. Igual, son números, si vemos, son casi de los más altos de los que tienen de aprobación. ¿Y cuál es lo importante de aquí? Pues la importancia es que son los jóvenes, las nuevas generaciones, los nuevos cuadros, las personas que están siguiendo la cuarta transformación en una edad, digamos, pues relativamente donde mucha gente no le interesa la política, pero el presidente pues ha provocado que esta intención de la política y estas personas obviamente si ven el buen trabajo del presidente van a continuar votando por la cuarta transformación y ya lo demostraron en el último proceso electoral. Si Claudia Sheinbaum sigue haciendo un buen trabajo, o hace un buen trabajo, seguramente estas personas de estos grupos de edades, que son muchos, pues van a tener estas repercusiones favorables para el 2030 y obviamente el 2027, cosa que va a afectar a la oposición pedorra, lo que queda de la oposición pedorra. Si vemos ahora el grupo de 35 a 44 años, que yo ando por aquí, cámara, yo estoy en este grupo de edad, 35 a 44, tiene 76% de aprobación y 24% en contra. Vemos que este valor está un poquito debajo de la aprobación final. Vemos, si luego seguimos a la aprobación del grupo de 45 a 54 años, es el grupo donde menos se aprueba al presidente. Solamente un 68% aprueba al presidente aquí. Está interesante ver este dato, porque sí, vemos que baja del 70%. Luego, siguiendo con otro grupo, de 55 a 64 años, el 72% aprueba al presidente, que también está debajo del resultado final. Y por último, el grupo que más aprueba al presidente, pues es el de 65 y más. Pues es muy obvio, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, los programas sociales. Claramente, hay que mencionarlo. Porque los programas sociales, aunque dicen, es que ya existían los programas sociales, se les daba al que quería, como intermediarios. Y aparte, ahorita es un proceso, es una reforma constitucional que hizo el presidente. Y hay muchos que pueden decir, incluso muchos derechosos que terminan cobrando la pensión de adultos mayores y odian al presidente y la terminan cobrando. Dicen, es que es mi dinero. Sí, güey, pero antes ni te la daban. Y ahorita la gran ventaja que se haya hecho una reforma constitucional es que si llega luego un presidente o presidenta corrupta, bandida, como priistas y panistas, para tumbar esa reforma tienen que reunir 2/3 partes y obviamente para hacer esto todo el pueblo se va a enterar. Imagínense que la gente le diga, te van a quitar la pensión porque este presidente con este grupo legislativo te la quiere quitar, ¿no? Fue un candado muy importante que hizo el presidente. Y obviamente, pues, amor con amor se paga, se ha demostrado. Y aquí está uno de los programas sociales y de muchos más. Aunque a la oposición no le termine gustando, porque ellos los ven por cosas clientelares. No, compás, andan mal y no voy a entrar en esos detalles de estos miserables de la oposición pedorra. Cuando se le pregunta también a los simpatizantes, en este caso de Morena, el 90% aprueba al presidente. Sí, vemos que pues, es una cantidad muy alta. Y aún así, cuando son militantes de Morena, vemos que hay pues 10% que dicen que no lo aprueban. Y sí, es algo pues relativamente normal. Al final de cuentas, es bueno entrar en estos debates. En la cuestión de apartidistas, los que se consideran apartidistas, el 62% dice que lo aprueba. Realmente es una cantidad baja a comparación de los otros, pero sigue estando arriba del 50%.
Y aquí algo bien curioso, porque los que son panistas, ¿sí? Los que son como que se consideran panistas, el 76% lo aprueba. Hay muchos panistas de closet que apoyan al presidente López Obrador y está bien, o sea, está bien. Hay que aceptarlo y es bueno que lo puedan decir. Es como uno que si yo soy chairo, puedo ver a un presidente priista o panista que si hace un buen trabajo, pues lo voy a aceptar, independientemente de mi afiliación política, independientemente de mi ideología de izquierda. Si yo veo a alguien que hace un buen trabajo, pues tengo que aceptarlo. Entonces, me parece bien esto que terminen respondiendo, porque bueno, ese es su criterio, ese es su punto de vista. Entonces, vamos a seguirle, camarada. Aquí hay otras preguntas interesantes que se menciona. Dice, comparando el día de hoy con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted diría que la situación del país en este caso, en cada uno de estos rubros, dice, ha mejorado o empeorado? Ok. Cuando a la gente se le pregunta sobre los apoyos sociales, pues la pregunta es si ha mejorado o empeorado con el presidente López Obrador. Entonces vemos que el 83% dice que ha mejorado, pues es el valor realmente altísimo. Y el 10% dice que ha empeorado, ¿sí? Como podemos ver aquí, estos colores verdes ha mejorado, sigue igual de bien, que son estos dos, que suman 85. Y sigue igual de mal, en este caso es 2, y ha empeorado 10, ¿sí? Entonces son 12. Si nosotros hacemos esta resta de 85 menos 12, pues da un saldo de 73, ¿sí? Entonces aquí en el balance de los positivos y los negativos, vemos que tiene un saldo de opinión muy favorable de 73 puntos en la cuestión de apoyos sociales. Si vemos al siguiente, que es de los derechos de las mujeres, vemos que sí, tiene una bastante aprobación, o en este caso que se ha mejorado. Vemos que son 80% de que ha mejorado, 11% que ha empeorado, ¿sí? Y considerando los que les decía, que sigue igual de bien o sigue igual de mal. Al final de cuentas el balance es 70. Obras e infraestructura, pues 71 que ha mejorado y 16 que ha empeorado, un balance de 54. En cuestión de educación también vemos que la mayoría dice que ha estado muy bien, que ha mejorado, y el balance de 39. Cuestiones de salud 61 y 28 en positivo y negativo, balance de 32. Economía 59 y 26, balance de 30. Medio ambiente 50 y 29, un balance de 21. Acceso al agua 50 y 34, un balance de 17. Y sí, como he repetido en este video y muchos otros más que he hecho, el rubro de la seguridad es donde sale aquí como debiendo, porque tiene 40% que ha mejorado, 41% que ha empeorado. Si hacemos esta sumatoria de los positivos, que es 45 y 51 en contra, da menos 6, ¿sí? Aquí podremos decir que está reprobado según la encuesta de las personas que como consideran el tema de la inseguridad. Ahora, si vemos otras preguntas donde señalan, dice, en una escala del 1 al 10, ¿cómo se califica en la escuela? ¿Qué calificación le otorga el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Aquí vemos que el promedio final pues tuvo 8.2, esa fue la calificación si lo vemos como esta analogía de la escuela. Y vemos aquí en la parte inferior esta gráfica donde dice aquí que 32, en este caso lo ponen como 10, 32%, 21 le ponen 9, 22 le ponen 8, ahí se va, 10 y al final pues los que ponen 3% pues 1 y vemos aquí los valores como reprobatorios, ¿no? Desde digamos del 5 hacia acá. No hay ningún 4, está curioso, nadie puso 4. Entonces, si lo vemos esto también por género, vemos que los hombres en general, pues el promedio que le dieron a López Obrador fue 8.2 y las mujeres 8.3. Todo un galanazo el presidente, el camarada Andrés Manuel López Obrador, porque no da cuenta. Aquí en la cuestión de las mujeres, pues sigue siendo más aprobado que los hombres. En la cuestión de las edades, entonces en las edades vemos que el 18 a 24 años califica al presidente con 8.4. 25 a 34, 8.2, 35 a 44 años, aquí ando yo, camaradas, 8.4. Y de nueva cuenta vemos que 45 y 54 años es el rubro donde menos califican al presidente, con 7.5. Luego de 55 a 64, 8.3.
Y el 65 y más, pues obviamente, pues 8.8, ya lo mencioné hace rato, pues todo lo que tiene que ver con los programas sociales y todo lo que se ha generado, porque también hay que ver que no solamente son los programas sociales, ¿sí? Es un apoyo que se le da a este grupo de personas, pero estas personas que con esa edad, imagínense todo lo que han vivido en el sentido de lo que han visto políticamente. Estas personas de 65 y más, a todos los presidentes que han visto desfilar, a todos los bandidos de los presidentes que veían cómo se jodían el país. Y obviamente si a estas personas se le pregunta sobre una aprobación de un presidente que ha dado todo por México, por el apoyo de México, y obviamente nunca va a existir nada perfecto, pero han visto todo el trabajo que ha hecho López Obrador a comparación de todos los inservibles expresidentes de antes. Eso también es un plus muy importante por toda la experiencia y el conocimiento de los personajes políticos, en este caso el presidente de la República en turno. Entonces vemos que aquí tienen 8.8. En el caso de Morena, cuando se le pregunta que los militantes que tienen esta afinidad con Morena, 9.1. Cuando se le pregunta a los apartidistas, 7.1. Y aquí lo curioso también, cuando se le pregunta a los panistas, 8.2. Obviamente, si Marco Cortés ve esto, pues se va a enojar, ¿no? Y va a querer expulsar a los panistas porque andan haciendo eso. Pero al final de cuentas, pues en la libertad que tienen de comunicarlo a las personas que se sienten panistas, pues ven el buen trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque los chayoteros y los panistas o los opositores digan lo contrario. Otra de las preguntas aquí interesantes dice, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente? Vemos que el 68% de los encuestados señala que el mejor presidente pues ha sido Andrés Manuel López Obrador. El segundo lugar es para ninguno. ¿Sí? El ninguno le ganó a todos los inservibles expresidentes anteriores. Luego de ahí está Vicente Fox con 6%, Peña Nieto con 5%, Calderón con 4, Ernesto Zedillo 3, ¿sí? Y 2% pues simplemente no sabe o no respondió. Otra de las preguntas dice, ahora bien, de los presidentes mencionados, para usted, ¿quién ha sido el peor presidente? Y aquí vemos al títere Peña Nieto, pues con un 32% que lo consideran como el peor. 24% para el carnicero de Michoacán de Felipe Calderón, 17% para Ernesto Zedillo, 14% para el cabeza hueca de Vicente Fox y 7% pues considera que López Obrador. Y bueno, la otra de las encuestas, camaradas, dice, ¿qué tan de acuerdo o de desacuerdo está con la cuarta transformación, considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos 6 años? Entonces, aquí vemos el saldo que el 21% dice que está muy de acuerdo con estas acciones del gobierno del presidente López Obrador y 56% está de acuerdo. Esta sumatoria pues da un 77%. Y si vemos en las cuestiones negativas, pues 13% está en desacuerdo y 3% el muy desacuerdo, ¿sí? Son estos ultraderechosos, ¿sí? Entonces esta sumatoria pues da 16 y al final de cuentas el saldo de la opinión pues es una opinión positiva de 61%, ¿sí? Tiene muy buena, en este caso, la aprobación o que están de acuerdo con las acciones del presidente López Obrador. Y si vemos esto también por los segmentos, vemos aquí, en cuestión de hombres o mujeres, vemos que de los hombres, 22% dice muy de acuerdo, 53% de acuerdo. ¿Sí? Hay que recordar que estos colores como un poquito verdes son valores positivos y estos valores como rojos, que viene aquí en desacuerdo, bueno, este es como morado, guinda, morado, es muy desacuerdo. Entonces son 13 y 4. Al final de cuentas, si hacemos esta resta de estos valores positivos y negativos, da un saldo de 58% a favor. Y de nueva cuenta llegamos al rubro con las mujeres. Y sí, con la cuestión de las mujeres, el presidente pues tiene una evaluación de 62 respecto a los hombres. Un dandy el camarada López Obrador. Si vemos esto en la cuestión de las edades, también en el grupo de 18 a 24 años, pues tiene un saldo de 68%. En el caso de 25 a 34, pues tiene un saldo de 69. En el caso de 35 y 44, pues tiene 62. Y aquí otra vez vemos cómo este grupo de 45 a 54 años es donde más se le
se le calificó distinto, porque vemos aquí los valores positivos son 18 y 49 y los negativos son 20 y 8. Y esto da un 39, muy distinto a los demás saldos favorables que tiene, ¿sí? En este caso les vuelvo a mencionar que es qué tan de acuerdo o desacuerdo están con la cuarta transformación, considerando las acciones del presidente. Entonces, este es el saldo, pues sí, sigue siendo favorable, pero muy distinto a los anteriores. Y el rubro de 55 a 64 años, 49, y el de 65 y más, obviamente, vean la gran diferencia. 32% dice que muy de acuerdo, 51% que en de acuerdo, y solamente los valores negativos son muy poquitos, 11 y 2, por lo que da un 70%, el más alto de todos estos que están aquí, de grupos de edad. Cuando se les pregunta, en este caso, los que se sienten afines a Morena, vemos que el saldo positivo es 89, ¿sí? La gran mayoría de estos valores pues terminan diciendo que están de acuerdo con las acciones del presidente. En la cuestión de apartidistas pues tiene estos valores positivos, estos negativos, que da un 27% de saldo a favor. Y regresando con los panistas, ¿sí? Los panistas al final le dan un 59 al presidente. Está interesante esa pregunta. Ahora, camaradas, ya son casi las últimas, casi ya son las últimas, ¿sí? Dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba las acciones y las propuestas realizadas por Claudia Sheinbaum? De momento, la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, pues ya constitucional en los próximos días, tiene el 74% que aprueba y 19% que desaprueba. Entonces, si vemos aquí la cuestión de los positivos, de los por género también, en este caso igual, las mujeres terminan aprobando más a Claudia Sheinbaum, y en la cuestión de los grupos de edad, vemos que 75% de 18 a 24, vemos 81% en 25 y 34, y de nueva cuenta, para irme un poquito más rápido aquí, vemos que este grupo de 45 y 54 sigue siendo el más bajo, ¿sí? Sigue siendo el más bajo. Y el de 78, 65 y más sigue siendo alto. Cuando se le pregunta aquí en la cuestión de Morena, 87% la aprueba, 10% la desaprueba. Apartidistas 61 y 24 la desaprueba. Panistas 71 y 25. Aquí nada más lo que quiero hacer la comparativa. No me voy a regresar constantemente, camarada. Pero si ustedes pausan este video nada más con lo que estoy mostrando en este momento, con estos datos, y si los comparamos con estos que están aquí del presidente, cómo termina cerrando, vamos a ver que los números que se muestran en esa lámina o en esa diapositiva sí son, digamos, más favorables al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, hay que observar y analizar cuál va a ser el comportamiento de Claudia Sheinbaum una vez entre al gobierno ya como presidenta constitucional. Va a haber otras encuestas de Encol donde vamos a poder ver cuál ha sido el comportamiento, si es positivo o si empieza a decaer la popularidad y todo lo que conlleva. Ahora, una de las últimas ya encuestas, ya vamos en la página 12, camaradas, dice, independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿con cuál partido se identifica más? 48% se identifica más en este caso con Morena, 13% con los paniaguados, 23% en este caso dicen apartidistas, 5% con el PRI, 4% con el Movimiento Asociado, 2% con mi querido Partido del Trabajo, 2% con el Partido Verde y 3% pues dice que no sabe o no respondió. Y bueno, esta es la muestra que se tomó según esta encuesta de Encol, 52% mujeres, 48% hombres. El grupo de edad donde más se consultó fue el de 25 a 34. El que menos se consultó o menos respuesta de este grupo fue de 55 y 64 y 65 y más. El nivel socioeconómico, pues vemos que el nivel AB, que son los niveles altos, y DE son los niveles económicos bajos. Vemos que normalmente las encuestas cayeron en estos como de tipo nivel socioeconómico medio, clase media alta, clase media baja o intermedia, o clase media intermedia y clase media baja. ¿Sí? Entonces ahí están los valores, camaradas. Fueron 1009 entrevistas efectivos a hombres y mujeres de 18 años, fue el del 22 al 22 de septiembre, y algo muy importante pues es que son entrevistas en vivienda. Siempre es mejor hacerlas en vivienda que hacerlas por teléfono o por algún formulario en internet, porque puede haber este sesgo de datos, ¿sí?
el margen de error pues es 3.1% y la confianza son 95%. Pues sí, son valores pues muy buenos y además hay que, vuelvo a señalar, Encol ha sido una casa encuestadora que ha sido certera y en el último proceso electoral pues sí, junto con De las Heras tuvo los mejores indicadores. Pero bueno, esa es la última encuesta, en este caso de Encol, sobre la evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no va a haber otra por parte de Encol. Vamos a ver si hay otra casa encuestadora que lo saque. Y en el caso de Encol, pues la próxima encuesta que saque sobre evaluación ya no va a ser del presidente, va a ser de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.